Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Qué bueno que usted está aquí esta mañana, este domingo. Quería recordarles que estamos en ese ciclo, dice el ciclo del Evangelio, y como decía el video acá, la semana pasada, pues vimos a donde vayas, sé creyente. Yo quería como recordarles ese título porque para mí fue muy importante el hecho de saber esto, que donde tú te encuentres, donde tú estés, tienes que proyectar el ser un creyente del Señor. Gracias, gracias, Jorge. Y para eso quiero que usted preste toda la atención y cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración, pero sobre todo una oración para que usted pueda conectarse con el Señor y decirle que Él pueda hablar a su corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque el tiempo que tú nos permites tener en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Te pedimos que tú seas el que pongas esa semilla en nosotros y que esa semilla dé el fruto adecuado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la cordial bienvenida a todos los que se unen por YouTube también esta mañana. Y quiero que leamos Hechos 14, del versículo 1 y 2. Dice, este fue lo que se vio la semana pasada. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. Pero los judíos incrédulos, o sea, aquellos que no conocían o que no estaban creyendo en el Señor, incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Este es el contexto. Quiero recalcar este verso, pero los judíos incrédulos, si me pueden subir un poquito aquí a monitores, incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo. Ahí está mejor, un poquito más. Gracias, ahí está. Gracias, gracias, Gabriel. Y dice, amargaron el ánimo a aquellos que no creían en el Señor. Esto era el contexto donde Pablo estaba predicando y Bernabé, que a los que estaba él enseñando, otras personas le estaban amargando lo que Pablo iba a enseñar. Entonces póngase usted a pensar que Pablo y Bernabé estaban cumpliendo un propósito y un llamado de parte del Señor a hacer. Pero no crea que todo lo que cuando el Señor nos llama es sencillo o es fácil, porque de esta forma es que Pablo y Bernabé estaban teniendo obstáculos para poder hacer el llamado que el Señor había hecho en sus vidas. Quiero que recordemos también que la semana pasada definimos quién era un creyente bíblico. Y un creyente bíblico es una persona que demuestra con sus palabras, con sus acciones y con sus pensamientos quién es su Dios y a qué Dios le está sirviendo. Quiero que usted pueda pensar un poquito sobre este concepto. Todo creyente, si usted dice que usted es un creyente en Dios, tiene que demostrar con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos, con sus pensamientos, quién es su Dios y a qué Dios está sirviendo. Y esto no es solo aquí, sino muchas veces, y la mayoría de veces, inicia
cuando usted sale de este lugar. Aquí muchas veces es muy fácil, allá afuera es lo complicado, pero ese es el creyente que el Señor está definiendo de quién quiere que nosotros seamos. Ahora, por lo tanto, Pablo y Bernabé, estamos hablando que ellos dos sí eran creyentes y que a pesar de las circunstancias que ellos estaban encontrando en ese momento para enseñar y predicar, porque decía que le estaban amargando el espíritu o el ánimo a estos otros, ellos no les importó. ¿Por qué? Porque dice Hechos 14:3, que ese es el punto que quiero llegar. Por tanto se detuvieron ahí, en ese lugar, en Iconio, mucho tiempo, dice, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor. Ellos tenían que hablar con denuedo, pero sobre todo confiando en el Señor por lo que ellos estaban atravesando. Quizá usted muchas veces ha leído en otros pasajes la palabra esta denuedo, y yo también la he leído, y yo encontré varios sinónimos de esta palabra, denuedo. Y dice, uno de los sinónimos es coraje, es valor, valentía, intrepidez y osadía. Esa es la manera en que Pablo y Bernabé estaban predicando en ese momento. Vemos cómo ellos podían predicar y enseñar de Jesús con ese valor, con ese coraje, con esa valentía, a pesar de la oposición que ellos estaban enfrentando, por lo que leíamos en el versículo 3. Por lo tanto, ellos tenían que confiar que el Señor estaba con ellos, respaldando lo que ellos estaban haciendo. Sobre todo esta palabra, de nuevo, aparece en muchos otros versículos del libro de Hechos. La mayoría se refieren a Pablo, pero también hay otros personajes como Apolos, y hay otros que predicaban con denuedo, dice, y usted lo puede buscar y aparece en el libro de Hechos. Pero muchas veces en el libro de Hechos lo habla de manera distinta, y le quiero leer cómo lo dice. Dice: hablar con audacia, hablar confiadamente, hablar con libertad, hablar sin omitir una palabra, o sea, sin cambiar lo que el Señor le está diciendo, hablar abiertamente. De esa manera es como Pablo y Bernabé y otros personajes podían hablar de parte del Señor a los otros que le estaban escuchando. Nosotros en esta historia de Hechos conocemos quién era Pablo, sabemos quién era, leemos sobre Pablo y vemos cuán osado, como dice esto, cuán valiente es Pablo al hablar y atreverse a hacer muchas cosas en la sinagoga, discutir con otros. No le tenía miedo a la persecución, no le tenía miedo a la cárcel, no le tenía miedo a que lo latigaran, inclusive que lo mataran, no tenía miedo. Pero quiero leerles quién fue Pablo al inicio y cómo fue llamado. Él es de la tribu de Benjamín, estamos hablando de Pablo. Nació en Tarso, aprendió a hacer tiendas, o sea, él tenía una profesión, pero también estudió las escrituras con Gamaliel. Fue uno de los principales perseguidores de los seguidores de Jesús. Ese fue el inicio de Pablo. Él perseguía a los que seguían a Jesús. Estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Siendo Pablo joven, Esteban también muy joven, fue apedreado. Pablo estaba presente cuando muere Esteban. En el viaje que Pablo quiere hacer para seguir persiguiendo a la iglesia, el Señor lo llama y tuvo un encuentro, Pablo, con el Señor. Pero ese encuentro con el Señor, Pablo quedó ciego. ¿Se imaginan el nivel de encuentro con Dios para que Pablo tuviera que quedar ciego? Quedó ciego de tal forma que tuvo que ser asistido por alguien.
durante un tiempo. Ese era Pablo. Luego el Señor se lo lleva a una inmersión de estudio y de encuentro con Él durante 2 años, y eso usted lo lee a veces entre líneas. Dice que Él va al desierto y ahí estudia Él 2 años con el Señor y toma a su cargo el predicar a los no judíos. Este fue Pablo. Obviamente Pablo estaba realizando lo que el Señor ya le había encomendado. Pablo era un líder nato, un líder estudiado, un líder con mucho coraje, con mucha valentía, pero que ese coraje y esa valentía lo estaba usando de acuerdo a sus pensamientos para perseguir a aquellos que estaban creyendo en Jesús. Ese era Pablo. Pero Pablo, en este verso que estamos leyendo, decía que él, hablando con denuedo, porque él tenía ese encuentro con Dios, tuvo ese encuentro y hubo una transformación de vida. Ese esfuerzo, ese carácter, esa valentía que Pablo tenía, ya lo estaba usando de manera correcta y en la línea correcta para predicar y enseñar a otros de quién era Jesús. Pablo sí era un hombre muy valiente. Fue osado siempre, pero fue transformado, su corazón fue transformado, sus pensamientos fueron abiertos a seguir a Jesús y hablarle a otros de quién era Jesús. Nosotros aprendemos mucho de Pablo, pero muchas veces decimos Pablo es alguien tan grande y es un líder tan alto que nos cuesta vernos como Pablo, porque Pablo, como les decía, era un hombre muy valiente y a veces pensamos que nosotros no somos tan valientes para poder hablar con otros, para poder enseñar a otros. Pero quiero mostrarles a otro personaje también, que hablaba con mucho denuedo también. Quiero leerles el pasaje de Éxodo 9:1. Vamos a hablar de Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve al faraón y dile que el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Delante de quién tenía que ir Moisés? Según este verso, ¿quién sería el faraón en nuestros tiempos? ¿El presidente? Entonces le pide a Moisés que vaya delante del presidente sin ninguna audiencia para decirle que liberen a su pueblo. Esa es la encomienda que el Señor le hace a Moisés. Ahora, para llegar a este punto de Éxodo 9, Moisés tuvo que tener una gran transformación de vida también. Este Moisés que vemos aquí y que obviamente va, y usted conoce la historia, que va, se presenta y le habla al faraón, en sus inicios no era así. Él tuvo un proceso de carácter, él tuvo que formar su carácter y lo formó con el Señor. Él tuvo que aprender a caminar con el Señor, aprender a confiar en Él, que a veces las circunstancias no son fáciles, pero que él aprendió a formar y a forjar su carácter para poder presentarse delante de este faraón, porque tenía un llamado de liberar a su pueblo. El Señor había escogido a Moisés, a pesar de lo que el propio Moisés pensaba de sí mismo, para que liberara a su pueblo. ¿Quién era Moisés? Su padre se llamaba Amram, su madre Jocabed. Ellos eran provenientes de la tribu de Leví. Sus hermanos eran Aarón y Miriam. Desde que nació no fue un niño común, se le llamó así. Era un niño distinguido, era un niño bueno, era un niño agradable, pero tuvo que ser escondido porque nace en momentos difíciles. Nace ahí y él tuvo que ser escondido un buen tiempo. Fue adoptado por la hija del rey. Por lo tanto, estudió y fue educado en la casa egipcia, en casas egipcias.
esta reina o esta hija del rey le pone un nombre, le pone Moisés, pero él sigue identificado con su pueblo. Se imagina, a pesar de ser educado en Egipto, se recuerdan la historia, él es llamado o encuentran a la hermana y la hermana llama a su mamá y al final también es acogido por su madre biológica, y él tenía un conocimiento de su propio pueblo, de su origen, de quién era él, y eso es lo que él tenía. Él intenta defender a su pueblo matando a un egipcio. A raíz de eso él huye al desierto, y ahí en el desierto el Señor lo llama, ahí en el desierto, a través de, si ustedes se recuerdan, hay una zarza ardiendo, o sea, un arbolito, voy a ponerlo así, en el desierto seco, pero no se consumía, seguía. Entonces sabía Moisés que algo diferente estaba pasando, y él se acerca y ahí tiene el encuentro y encuentra el mensaje de parte de Dios de ser llamado a un liderazgo. Ahora, a diferencia de Pablo, el llamado del Señor para Moisés, que era liberarlo, liberar a su pueblo de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto, Moisés pone excusas al Señor, se imaginan eso, al mensaje del Señor, para no hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Le pone excusas. Pablo, obviamente, como le digo, Pablo era diferente, por el mismo temperamento de Pablo, era muy distinto. Moisés era diferente también. Quizá unos nos podemos identificar con Pablo, otros quizá nos podemos identificar con Moisés para el llamado de enseñar, de predicar, y no de ponernos a hablar y predicarle a alguien, sino simplemente con nuestra vida predicar, con nuestros hechos. ¿Se recuerdan que decíamos quién era un creyente? Que nuestros hechos hablen del Señor, que nuestros pensamientos hablen del Señor, que nuestras palabras hablen del Señor día a día. Ese era el llamado. Obviamente de Moisés era mucho más grande porque era liberar a un pueblo entero. Pero Moisés presenta un sinfín de excusas. Ponga atención porque quizá nos identifiquemos con más de alguna. Le dice al Señor o al mensajero en Éxodo 3:11: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés tenía una limitación personal, autopuesta. Nosotros tal vez tenemos limitaciones aquí, en nuestra mente. El Señor nos está llamando, el Señor nos está pidiendo, pero acá hay muchos pensamientos que nos dices, tú no vas a poder. Moisés le estaba sucediendo. ¿Quién soy yo, al mensajero, para que tú me llames a mí a ir delante del faraón y sacar y liberar a tu pueblo? Le da otra excusa. Éxodo 4:1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? O sea, él temía a la incredulidad de la gente cuando él fuera a hablarles, a que la gente lo rechazara, que le dijera, mira, eres un mentiroso porque le está diciendo acá, no, a ti no se te apareció el Señor a liberarnos, te está diciendo a liberar a su pueblo. O sea, que fuera el pueblo y que el pueblo le dijera, no, a ti no se te apareció Dios. ¿Por qué se te va a aparecer a ti si tú eres nadie? Y muchas veces pensamos eso nosotros, que no somos dignos de servir al Señor por nuestras propias limitaciones. Esto creía Moisés y lo ponía en función de la gente. Ellos no me van a creer a lo que yo voy a decir, el mensaje que yo llevo no me lo van a creer.
Número 3, Éxodo 4:10. Dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy, que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, dice, me cuesta mucho trabajo hablar. Esto le dijo Moisés al Señor. A muchos nos cuesta hablar y muchos nos cuesta tomar una decisión de obedecer al Señor a pesar de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos, porque ponemos por delante más nuestras propias limitaciones que el llamado propio de Dios para nuestra vida, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y cada uno de los que estamos acá, cada uno tenemos un llamado distinto y una misión y un propósito diferente aquí en esta tierra. El Señor nos envió con un llamado diferente. Pablo tenía un llamado, Moisés tuvo un llamado, David tenía un llamado, Miriam tuvo un llamado. Cada uno tenía un llamado de Dios. Y no debemos saber que todos vamos a cumplir el mismo llamado. Pero lo que sí nos pide el Señor a todos por igual es que seamos creyentes de Él. Pero sobre todo que demostremos ser creyentes de Él donde andemos, con quien nos reunamos, donde estudiemos, con quien trabajemos, con nuestros familiares, con nuestros amigos en la escuela, en la universidad, con quien hacemos negocios, que demostremos realmente quién es nuestro Dios y a quién servimos. Eso sí es para todos, por igual. Moisés decía, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Cómo es que yo voy a ir delante del faraón a decirle todo esto para que liberen a un pueblo entero? Y no contento Moisés con todas las excusas que estaba poniendo, termina con esta, 4:13 de Éxodo. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. No me envíes a mí, envía a alguien más capacitado, envía a alguien más que pueda hacerlo, envía a alguien más que tenga mejores dones, mayores dones, envía a alguien más que tenga más habilidades, envía a alguien más que pueda hablar mejor que yo. Y muchas veces eso está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, con tal de no hacer lo que el Señor nos pide hacer. El trabajo del Señor, el servirle a Él, el vivir para Él, miren, eso no es sencillo, no es fácil. Vemos cómo Moisés tenía tantas excusas para no hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Puso muchas. El que le decía que alguien más podía tomar ese lugar para hacer un mejor trabajo. Pero para cada excusa que Moisés le puso al Señor, el Señor también tuvo una paciencia de enseñarle a Moisés. Y ustedes pueden leer en los capítulos cómo el Señor le rebatía, le voy a poner de esa forma, les aseguro que le enseñaba que el poder de Él, que la autoridad de Él iba a estar en la vida de Moisés para hacer ese llamado, para liberar a su pueblo. El Señor tuvo esa paciencia en ese proceso de aprendizaje con Moisés. Esa misma paciencia tiene o tendrá contigo si realmente aceptas el propósito y el llamado de Dios para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque les aseguro que el Señor sabía por qué escogía a Moisés. ¿Sí o no? A pesar de las limitaciones, entonces el Señor sabe por qué te escoge a ti para hacer el trabajo que tengas que hacer.
Es cuestión de que nosotros decidamos obedecerle y decirle que nos ayude en ese proceso. El Señor le prometió una autoridad, el Señor le prometió una ayuda, el Señor le prometió que él iba a tener un poder al igual que Pablo, ese denuedo de hablar y de poder enfrentarse al faraón y hacer todo lo que Moisés hizo. Ahora ustedes pueden ver cuando él ya se enfrenta y va al faraón y hace todo lo que hace, todo este proceso que él tuvo que pasar primero para poder él hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Es un proceso, no es sencillo muchas veces hacerlo y tomar la decisión, pero lo que el Señor te está diciendo es: yo te escogí a ti para que tú puedas llevar mi palabra a otras personas con mi poder, con mi autoridad, de la manera distinta quizá, porque cada uno va a utilizar el Señor el don que Él mismo les ha dado a cada uno, que nos ha dado a cada uno. Y ese poder, quiero leerles cómo el Señor nos lo puede entregar. Marcos 5:30 dice: al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Se recuerdan el versículo la mujer del flujo de sangre que se anima a ir a tocar a Jesús entre la multitud? Y entre la multitud, quizá nosotros ya no estamos acostumbrados a ir en multitudes. Los muchachos que van a conciertos van en multitudes y se topan unos con otros, y en esa multitud viene y le dice: ¿alguien ha tocado? Por supuesto, le dijeron los apóstoles: todos te hemos tocado, todos los hemos rozado. Pero él sabía que había salido poder de él para sanidad en alguien específico. Ese mismo poder que salió de Jesús sabiendo es el mismo poder que te está dando a ti a través de su Espíritu Santo para que tú logres hacer lo que Él te ha encomendado hacer. Ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma osadía es que el Señor ha puesto en ti, en tu vida, para poder enfrentar los obstáculos, para poder enfrentar las circunstancias de esta vida, para poder tener límites y poner la Escritura y su palabra como primer lugar antes que cualquier cosa, para poder vivir en esta vida a pesar de lo difícil que puede ser. Ese mismo poder que Jesús dijo: ha salido de mi poder, es el mismo poder que está en ti, porque Jesús te escogió, porque te dio su poder y te dio esa valentía y ese coraje para poder vivir en esta tierra de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su propósito y a la misión que tú tienes y que nadie más va a hacer, que solo tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque solo tú tienes cierto entorno donde tú vas a poder dar y hablar las buenas nuevas de Jesús. Porque yo no voy a poder ir donde Betty y con los que ella tiene en su entorno para hablar de Jesús. Solo lo tiene Betty. Cada uno de nosotros tenemos un entorno y una vida y una misión, pero estás encomendado con ese poder para poder hacer lo que el Señor te mandó. Según de Timoteo 1:7-9 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni tampoco de mí, le decía Pablo a Timoteo, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Las personas que están a tu alrededor, todas tienen una necesidad.
Y tú puedes llevar ese amor, tú puedes llevar ese mensaje de buenas nuevas, tú puedes llevarlo a esas personas. Tú puedes tal vez como Moisés liberarlas, tal vez no es un pueblo entero, pero sí es una persona. Tú puedes acercar a esas personas al Señor a través de ni siquiera muchas veces hablar, sino que solo vean tu comportamiento, tus acciones, únicamente muchas veces, porque tú sí representas a Jesús en esos lugares y las personas lo van a ver. Como dice este verso, no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, dice en otras versiones, sino de poder, de amor y de dominio propio, para llevar ese evangelio. El evangelio es esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de paz, esas buenas nuevas de consuelo, esas buenas nuevas que otros necesitan, que lo puedes hacer a través, que solo el Señor lo puede hacer a través de ti. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que si pueden pasar, quiero terminar. Y quiero hacerte una pregunta y que la medites. ¿Cuántas personas que están a tu alrededor, piénsalo así, cuántas personas que están a tu alrededor se han acercado al Señor por tu vida, por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte, o por quizás les has enseñado? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas lo han hecho? Y lo voy a poner, si uno dice mi testimonio, y muchas veces mi testimonio no es solo hablar, contarlo y decirlo acá adelante, no, con mi comportamiento. ¿Cuántas personas se han acercado al Señor por tus palabras, de cómo tú te diriges hacia ellas, de lo que les dices? Lo voy a poner al revés. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por tu comportamiento? Este llamado de predicar sin palabras, voy a ponerlo de esta manera, lo tenemos todos. Con palabras, que el Señor nos dé esa manera de hacerlo, pero que nuestras acciones puedan predicar más que lo que un pastor pueda llegar a decirlo acá, porque todos estamos allá afuera predicando y enseñando con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Veamos eso. Cierre sus ojos, por favor. Sí, Señor, creemos en ti. Sabemos que estamos en esta tierra porque tenemos un propósito que cumplir todavía. Los que ya no están, los que hoy ya duermen, es porque ya lo cumplieron y hoy descansan de esa labor. Hoy tenemos un llamado, Señor, y te pido que tú lo hables a nuestro corazón, que lo hables a cada corazón, Señor, y que nosotros podamos ver que podemos ser testigos tuyos donde quiera que estemos. Que podamos nosotros ser esos embajadores tuyos en esta tierra, Señor, buenos representantes tuyos en esta tierra.
Dile al Señor, Señor, necesito de tu poder, necesito de ese valor, necesito de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a poder reflejar tu amor, a poder reflejar de ti, Señor, cada día, en cada momento, independientemente de las circunstancias o de los obstáculos o de las mismas personas, que podamos ser firmes proyectando tu amor a otros, Señor. Señor, que con cada palabra, acción, decisión que tomemos, Señor, tú recibas la gloria siempre, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Que podamos ser testimonio tuyo, Señor, a otras personas que te necesitan y que puedan acercarse a ti cada día, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu autoridad que has puesto en nosotros, por esa ayuda que tú has puesto en nosotros, por tu poder en nuestra vida. Y te pido, Señor, que abras nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poderte servir de una mejor manera, para poder cumplir ese propósito por el cual tú nos llamaste en esta tierra, Señor. Gracias te damos, te amamos, mi Dios. Que toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón día a día, aquí y allá afuera. Gracias a ustedes que se conectaron esta mañana. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana.